Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para recuperar a alguien que vosotros amáis mucho, para que esté para siempre a vuestro lado o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Cáncer, voy a comenzar tu lectura. Tengo 4 barajas, también el tarot, para saber qué te depara en esta semana de agosto y próximos 3 meses en el amor. Sabéis que siempre os digo que las lecturas son atemporales, por mucho que yo esté preguntando por un tiempo muy determinado, y quiero que las adaptéis a vuestra situación. Tengo mi baraja oráculo de mensajes para saber qué piensa esa persona dentro de su corazón, palabra por palabra. ¿Qué recordó de ti la última vez que te vio? ¿Qué piensa cuando escucha tu nombre? Vamos a saberlo todo, Cáncer. Y voy a comenzar con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja especial que está basada en el tarot, con toda la información que vosotros pudieseis pensar. Y vamos a saber, no solamente qué te espera en el amor, sino también si hay otras áreas, algo que te esté preocupando, también las cartas nos lo van a decir, Cáncer. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales, Cáncer. Cáncer en el amor, Cáncer... Cáncer, veamos, amigos, y estas para vosotros: Y, la G, la T, la L, la J, la B, la X y la D, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros likes, suscripciones, todos los comentarios que me dejáis llenos de amor, por hablarme de vuestras historias, no solo compartiéndolas conmigo, sino con tantas personas, porque también las ayudáis. Gracias a los que me seguís desde el primer momento por estar aquí y por entre todos dándonos esta energía tan bonita para que podamos hacer estas lecturas, porque siempre están llenos de amor y de nuevos principios. Ahora sí, Cáncer, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando, o algo en vuestra vida que deseéis muchísimo, puede ser un sueño, pues también podemos hacerlo posible en la tierra. Bien, Cáncer, voy a comenzar preguntando qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses. A los que llegáis, si no me conocéis, mi luna está en Cáncer. Por tanto, sí que estoy muy influenciada por la luna, soy muy emocional. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Veamos qué está sintiendo esa persona. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Y tengo aquí esta primera carta para todos vosotros. Vamos a ver. Y es bloqueo. ¿Os habéis sentido así, Cáncer? Como que no podíais salir de una situación que era muy complicada para vosotros, o que esta persona también os hubiese bloqueado. No tengo aquí la carta de invisible que está en mi baraja, que puede hablarme también de bloqueos. Pueden ser en las redes sociales o en el teléfono, pero aquí hay una situación de distanciamiento y de corte muy difícil para todos vosotros, porque ha habido silencio, aislamiento. Alguien nos dejó en la penumbra con muchos pensamientos que son negativos, casi que estáis encadenados. Tu persona también, y vais a verlo a través de las cartas, porque también hay luz en esta carta. Estoy hablando de este 8 de espadas que es Géminis. Debéis de controlar vuestros pensamientos y pensad que sí que podéis liberaros de vuestras cadenas, de lo que sentís, de lo que vosotros creéis que no podéis concluir en la tierra. Cáncer, estáis en la luna, sois los sueños, representáis la alta sacerdotisa. Podéis conseguirlo. Liberaos de estas ataduras que son invisibles, que creéis que os fuerzan. Y si ha habido silencios, bloqueos, no hay nada que esta persona te esté diciendo en este momento. Es una situación que puede cambiar. Primero, cambia tu mente. Cáncer, comenzamos con un signo de aire, Géminis.
Aquí también hay situaciones, Cáncer, que pueden ser difíciles, adictivas, entre los dos es lo que estoy sintiendo. Esta persona y tú es como si no hubieseis salido de un ciclo, no podéis despegaros de él, tenéis que hacer cambios, es lo que yo siento con esta carta. Hay esperanza, podéis levantaros, continuar el viaje, porque en esa carta hay un hermoso castillo que nos indica que hay nueva vida. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer? Y tengo aquí, os he dicho, os hablaba de que estabais en una situación muy complicada. 8 de espadas, muy adictiva a la persona o alguna situación en particular, que vosotros veis que no hay escapatoria. Tengo al lado un 10 de bastos, me está hablando de Sagitario, un signo de fuego, muy expansivo. Hay una chica que está subiendo aquí, que le ha costado llegar hasta la cima de las montañas, pero lo ha conseguido. Hay mucho peso en vuestro interior, que es mental. Este número 8 se encuentra en la Sefirá de Jod, me habla de la razón del intelecto. Ahora es necesario que dominéis vuestra mente y también el físico, porque sí hay agotamiento para llegar hasta aquí, como llegáis en este 10 de bastos también. Demasiadas, estáis cargadas con mucho peso, responsabilidades, os encargáis de muchos, puede ser vuestra familia, queréis o tenéis tantas tareas, objetivos que pensáis, voy a poder hacerlo, pues lo vais a conseguir. Y llega para vosotros un nuevo ciclo, porque estoy ante un número 10, algo se acaba aquí, ha sido muy duro para vosotros, también estando en separación, y una puerta se está abriendo para vosotros con el 10 de bastos. Confiad en vuestra intuición, porque los bastos os están guiando también. Tengo a Géminis y Sagitario juntos. Estáis en la Tierra con ese número 10, hablándome en el árbol de la vida de Malchut, el mundo material. Vais a pisar aquí, a concluir vuestros sueños, Cáncer, aunque os ha costado mucho. Y sobre todo estar en separación, no teniendo el amor de esta persona. Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor en esta semana. Cáncer, yo podía saber por las cartas que aquí venían ciclos muy diferentes, y tengo aquí la carta de la muerte que me está hablando de Escorpio, Plutón, arcano mayor número 13, que está en la Sefirá 9 de Yesod, hablándome de que ha podido haber relaciones ocultas. Hay ciertos aspectos de vosotros mismos que habéis estado interiorizando, habéis hecho introspección, balance, habéis entendido que así no podíais continuar, y esta carta os viene a decir, después de hacer sacrificios, de cambiar profundamente, vienen nuevas etapas. Nunca el tiempo es perdido, debéis dejar atrás el pasado, va a haber nuevos comienzos y van a ser muy distintos con esta persona o con lo que querráis, porque puede haber también la entrada de un nuevo amor. Cáncer, alguien que sí está en secreto, que os estaba ocultando, os estaba bloqueando, no teníais conversaciones, y que sin embargo en esta carta, que también habla como vosotros de la luna, está en secreto, tiene mucho deseo por ti y ganas de renacer. Ambos debéis convertiros en un nuevo yo. Es hora de renacer para ti también, Cáncer. Y aquí tengo a Escorpio. Muchos cambios se avecinan en poco tiempo. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, tengo aquí luna de miel. Con esa primera carta, y no es simplemente por el conocimiento del tarot, sino porque lo siento a través de mi intuición, me llegan mensajes y estaba viendo, Cáncer, has sufrido, te has castigado también a ti mismo por algo que no, de lo que no eres responsable. Todos cruzamos este 8 de espadas, el 10 de bastos, estamos agotados, cansamos, creemos que no podemos seguir. Nos llega también este ciclo nuevo con la muerte, que significa un nuevo nacimiento. Después de una gran tormenta, va a llegar aquí una luna de miel. 3 cartas que me hablan de profundos cambios, y sin embargo esta carta, la cuarta, es una pareja que está junta después de mucho tiempo en una playa, con el agua como sois vosotros. ¿Habéis visto lo que hacen los cangrejitos? Que se meten dentro del agua y luego salen alrededor de la arena, pero también se esconden. Vosotros tenéis profundos sentimientos, sois muy emocionales, amáis mucho. Es lo que me están hablando estas cartas, de que queréis experimentar, vivir este amor.
no simplemente en pareja, sino tener una relación muy consolidada. Aquí está. Aquí hay mucha felicidad, sorpresa, invitación. Va a ocurrir algo que no os esperáis. Hay un compromiso, una luna de miel, un viaje. Pero antes ha tenido que ocurrir una boda. Tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes. Tú eres su mujer o su marido y el centro de su mundo. Cáncer, estás en el agua. Sabes muy bien cómo sienten otros. Eres muy intuitivo. Que sepas que estos cambios que has estado haciendo y que creías que algún día no podrías salir de ellos, tienen su recompensa y sus frutos. Tu luna de miel se acerca. Cáncer, de alguien que te ama mucho. Eso es lo que piensa cuando escucha o recuerda tu nombre. Eres mía, deseo besarte, cuidarte y protegerte como mi mujer o mi marido. Enseñarte el mundo. Muy hermosa tirada, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Y esta carta, agua. Cáncer, estaba hablando de una playa. Puede ser que alguna vez hayáis soñado que estabais de luna de miel con esta persona en un lugar que ya habéis imaginado. Tal vez tengáis un catálogo, hayáis mirado por internet este lugar y sea muy especial. Os hablaba de este agua, del océano, que vosotros conocéis muy bien, que son los sentimientos más profundos del subconsciente. Sois para ellos un ejemplo y un guía. Y tengo aquí, Cáncer, y quiero que lo veas tú mismo, un as de copas. Desde esta playa, en el océano, resurjo para ti. Tengo mi corazón en el fondo de este océano. Y tú crees que yo no te veo, que no te siento, como en ese bloqueo. Libérate, amor mío, vamos a transformarnos los dos y a comenzar una aventura juntos, romántica, como si estuviéramos casados ya para toda la vida. Renacimiento, que también me está hablando de agua, amigos míos, porque este as de copas, representa a Cáncer, como tú, Piscis y Escorpio. Aquí tengo un corazón inmenso, voy a bordarlo, dibujarlo en el océano para ti, para que nosotros dos podamos estar aquí, en el centro, tú y yo. Quiero regalarte flores, mi corazón. Tengo toda esa pureza para ti y siento que en algún momento de este camino de la vida te haya dejado sola o solo y has tenido que enfrentarte, tu Cáncer, frente a circunstancias difíciles. Sí, has podido tener la ayuda de familiares o de amigos, pero te faltaba el amor. Os he dicho, comienza algo muy nuevo, este as de copas con luna de miel, amigos míos, alguien que sí os quiere mucho. Tengo aquí a todos los signos de agua y voy a sacar una carta más porque, como veis, esta tirada es muy clara. Después de esta incertidumbre, de estar ansiosos, de no saber lo que iba a ocurrir, estos cambios han llegado para bien. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer? Veamos, amigos míos, no puedo dejar de mirarte y de pensar en ti. Eres como si fueras mi anillo o mi propio coche. Es algo que tu persona considera que eres muy material, formas parte de su vida, no te quieres soltar. Y en la base de la baraja tengo deseos inconfesables. Mirad, amigos míos, cómo tu persona te desea ardientemente, porque tengo el diablo, arcano mayor número 15, hablándome de Capricornio, lo más terrenal. Deseo abrazarte, estar contigo, olerte, me encanta tu cabello, tus labios, besarte. Estoy encadenado a ti, siento adicción como el 4 de pentáculos. Esos bloqueos también que habéis tenido los dos juntos, aunque no os hayáis visto ni hablado, tu persona sí ha estado fantaseando mucho contigo y hay una fuerte adicción, no puede escapar de ti. Hay mucha lujuria, pasión, líbidos, algo que quiere que se consuma ya, rápidamente, con la carta del diablo. 4 de bastos, me está hablando de Aries, mucha celebración, boda, como la carta de luna de miel, mucha fiesta aquí, y no estaréis solos, también con más amigos, familiares. Hay 4 bastos formando un palio nupcial que están muy en tierra, sentados. Me están diciendo que habrá muchos frutos, que va a ser una relación muy consolidada. Fiesta, con mucha comida, bebida, brindando. Mucho alboroto, alegría y felicidad, vinculación, y no solamente matrimonial. Hace mucho que vosotros dos estáis en conexión, como un alma o llama gemela. 4 de bastos, estaría hablándome de una llama gemela, amigos míos. Muy hermoso.
Viajar. Estoy hablando del paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Deseo estar contigo, quiero que este nuevo principio, porque este paje de bastos es como un niño, un adolescente, está todavía averiguando qué puede hacer contigo. Va a empezar poco a poco, muy despacio, porque tengo un as de bastos, unas cartas también muy impetuosas como el diablo, con mucha sensualidad y posesión como control, pero siento que va a ser una relación que va a ir avanzando a su tiempo. Y además, con este paje y la carta del diablo, lo que está haciendo es fantasear íntimamente. Cuando te recuerda, piensa en tu nombre, cuando ve imágenes tuyas, posts que tengas en las redes sociales, puede ser en TikTok, o en el Facebook, en Instagram, en algún lugar o en una web. Él te ve mucho y eres una inspiración para él. Si también tenías que hacer algo, un proyecto en concreto, Cáncer, que sepas que es tu momento. Va a germinar con este paje de bastos. Tengo a todos los signos de fuego. Confiad en vuestra intuición también, porque los bastos siempre nos lo dicen. Voy a poner aquí, Aries, estoy preso de tu encanto y de cómo eres. Eres como una propiedad para mí. No puedo librarme ni de tu presencia física, tampoco espiritual. Me aferro a ti, me aferro al mundo. Es una persona que también trabaja mucho. Su parte de razón no la puede descartar. También es lógico y quiere guardar también lo que tiene. No es una persona que le falta, pero quiere tener más. Es ambicioso. Capricornio me está mostrando a mí la tierra y me está diciendo esta carta, amigos, que debéis vosotros también liberaros si os sentís adictos o que estáis muy obsesionados porque hay alguien en este 4 de pentáculos que los está sujetando firmemente y que no quiere dejar escapar los pentáculos. ¿Y qué pasa cuando agarramos muy fuertemente las cosas? Que no podemos sentir, que bloqueamos nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestros pies, no nos podemos levantar. Quiero que vuestras manos, vuestro cuerpo estén abiertos, hagáis meditación, también es una carta que nos invita a ello. Y 4, hablándome de mucho amor que tiene esta persona por ti, te está mirando y observando en secreto. Y no se despega. Siente celos también. Puede haber más pretendientes, amigos míos, con las cartas que yo estoy viendo, porque ya solamente con el as de copas hay nuevos comienzos con tu persona, la que amas, Cáncer, o puede haber alguien más que confiese su amor. Voy a poner aquí Capricornio y ahora sí voy a sacar mi baraja de mensajes para saber en concreto qué quiere decirte esta persona. Cáncer, ¿qué quiere decirle esta persona Cáncer dentro de su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué sintió la última vez que te vio con esa carta de bloqueo? Veamos, chakra del tercer ojo, mucha intuición. Os he hablado de la meditación, amigos míos, hacedlo. Las cartas también dan consejos. ¿Qué sintió? ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirle esta persona Cáncer? Tengo aquí ternura, mucho romanticismo, como sois vosotros. Base de la baraja, comunicación, ¿es cierto? Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado, amigos míos. Las cartas se alinean, miradlo. Perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro, estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. ¿Entendéis ahora la carta del 4 de bastos? Porque tu persona te ama tanto, está contigo para siempre, que habéis cruzado vidas pasadas y que volvisteis a reencontraros en esta vida. Sincronicidad, tu nombre está siguiéndome por todas partes, en internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Y tú, Cáncer, ¿qué escuchas de esta persona? Hay canciones, algo que sea en común entre vosotros, un lugar especial, una canción, una película. Esta persona lo escucha, lo ve y tú también. Bloqueo, os lo decía. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales. Me dolía verte. Algo que esta persona hizo por cobardía, amigos míos. La carta del chakra del tercer ojo, 11 11 2 2 3 3. ¿Qué números estáis viendo? Porque vuestros guías espirituales os envían estas señales para que continuéis el viaje, para que creáis en vuestros sueños. El 11 11 me habla de la pareja, de las almas, llamas gemelas sobre todo, y me está diciendo que algo muy bonito va a comenzar, y también podría ser un proyecto laboral, algo material de la tierra. 2 2 de la pareja, el 3 3, cuando yo lo veo sé que todo está hecho porque Dios está aquí. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Las cartas están revelando muchas sincronicidades entre vosotros dos. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. ¿Qué hace esta pareja, Cáncer?
En deseos inconfesables estáis quemándoos de mucha pasión. En la carta del 4 de bastos, los dos también es una carta donde aparece una pareja que está unida, celebrando, bailando, agarrados. Quiero un abrazo tuyo. Amigos, comunicación, bloqueado, ¿veis? Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Bloqueos. ¿Bloqueasteis alguna vez a esta persona? Pudo ser también para liberaros, como esta chica que extiende sus brazos, que quiere llegar hasta lo más alto y sabe que si no lo hace, que si no se libera de su pesar y de la relación que estabais sosteniendo en ese momento, no puede tampoco ni terminar esta fase del 10 de bastos y no puede transformarse en un nuevo ser, como en la carta de la muerte. En algún momento vosotros bloqueasteis a esta persona. Si lo hicisteis para sanar, está bien, amigos. Si queréis que regrese, entonces abriréis los bloqueos. Y ahora voy a sacar el tarot para saber qué más nos tiene que decir esta persona o qué va a suceder. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Cáncer, y tengo esta carta. 4 de copas, hubo rechazo, dolor. La carta de bloqueo, de liberación y de la muerte ya me hablaba de estos grandes cambios. 9 de pentáculos en la base de la baraja y este rey de espadas. Acuario, te estoy mirando. ¿Veis aquí una cara? Este ojo que está aquí, hay una planta que está creciendo. Estoy tocando la guitarra porque quiero decirte algo. Es muy diferente esta carta a Rider White. Aquí sí quiero cantarte. Tengo ganas de hablarte, de comunicarte, porque en muchos momentos ha habido silencios por parte de esta persona. Alguien que se aisló mucho, que habéis tenido que continuar, como yo estoy viendo incesantemente a través de las cartas, un viaje muy solos, o lo creíais que estabais solos. Si sois almas llamas gemelas, siempre lo habéis tenido con vosotros. Y siento que hay más personas que os han ayudado. Pero queríais amor, Cáncer, y aquí está. Cuando esté dispuesto, voy a cantarte una canción. ¿Habéis visto la carta que decía: tu nombre está siguiéndome por todas partes? Escucho canciones en la radio que me recuerdan a ti. Este chico, chica, está cantando una canción con una guitarra eléctrica. Hay una canción que es vuestra y es preferida, es lo que están diciendo las cartas. Tengo aquí este 9 de pentáculos que es Virgo. Una mujer que es cautivadora, como vosotras, podéis ser también hombres. 9, que me está hablando de nuevos ciclos, os lo decían las primeras cartas también. Algo se está avecinando y va a cambiar. Os ve muy hermosa, inteligente, con mucha sabiduría, pasional, pero que sabe cómo dominar sus instintos más primarios, como hace la fuerza. El 9 de pentáculos también lo hace, porque esta mujer tiene un halcón sobre su mano y no lo tiene atado, porque sabéis controlaros y vais a tener mucha abundancia económica. ¿Veis tantos pentáculos aquí? Hay un gran castillo que está alrededor de esta mujer, es suyo, le pertenece. Vais a tener abundancia, viñedos, mucha cosecha. Y así es como os ve vuestra persona, con muchas caras y además con mucha sabiduría, que aparece como una especie de serpiente o dragón que está hablándome de ello, y que también muchas personas os admiran. Hay más pretendientes, Cáncer, os he dicho que puede haber una o más personas que os digan algo y ni siquiera os lo esperéis con este 9 de pentáculos, que representa una soltería, una mujer u hombre que están solos, que cualquier persona la considera perfecta. Eso es lo que hace ella. Y también tiene un triunfo en lo material. 4 de copas, Cáncer. Cáncer es vuestro signo. Una persona que en un pasado os rechazó. Aquí teníais vosotros una copa de amor muy grande para esta persona. Os dijo que no. Veis tristeza, también hay desidia. Hay sentimientos muy encontrados. Hay una parte como muy oscura que le atrapó a esta persona. También tenía el 4 de pentáculos y lo siento, como que no podía escapar, o tenía una relación en ese momento, o había alguien, algo le marcó en su vida y no estaba preparado para ti, Cáncer. Eso es lo que siente y lo que quiere decirte en la base de la baraja. Tú lo sentiste y ese rechazo te dolió mucho con este 4 de copas. Y ahora voy a sacar esta baraja para saber algo más, Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Cáncer. Que le depara a Cáncer, y voy a sacar una carta. Amigos, voy a poner aquí Virgo en este 9 de pentáculos.
Veamos a ver. Cáncer en el amor, cáncer, cáncer. Y esta carta para vosotros, amigos míos. Esta baraja tiene 70 y tantas cartas. Mirad lo que sale para vosotros. Hay una ligadura, un anclaje muy fuerte entre vosotros dos que no es simplemente amistad. Hay mucho amor. Aquí hay un compromiso matrimonial, anillos. Amor por ti. Eso es lo que está diciendo. Brotan los corazones de esta situación. Es lo que quiere expresar esta persona. Y además, con el rey de espadas, aunque se mantenga ahora callado y esté frío en silencio y piense mucho mentalmente, os he dicho que es una persona que también se agarra a la razón. Aquí hay una explosión. Va a deciros algo o una comunicación en la cual una canción sea importante. Es lo que estoy sintiendo de nuevo. Una canción, amigos míos. Y la carta que yo he escogido, aquí hay un sol brillante, dos corazones que están sonriendo y el amor va de lado a lado. Mirad qué felices podemos estar los dos, amor mío, juntos de nuevo. Se repiten y hay cartas muy diferentes en esta baraja. Aquí estamos los dos muy unidos, anclados. ¿Queréis casaros? Tenéis la luna de miel. Cartas que os están hablando de lo profundamente que estáis unidos, Cáncer. Y aquí tengo 2 anillos de compromiso, igual que sucede en un 4 de bastos. No importa siquiera si hay un enlace matrimonial y está firmado. Yo estoy hablando de un vínculo eterno, pero si queréis los anillos, también los tenéis aquí materializados. Pues bien, Cáncer, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste, que me digáis en comentarios cuál es vuestra situación, en qué os sentís identificados, si existe esta canción especial que os recuerda a esta persona, si alguna vez os la mandó y os dije, te quiero dedicar esta canción, amor. Pues bien, contadme todo lo que queráis y os responderé siempre que pueda. Os quiero mucho, os mando mis besos, abrazos, mi corazón. Gracias por estar aquí, por vuestra dedicación y que paséis un feliz agosto. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura, Cáncer.